Gracias por venir. La inauguración de una biblioteca representa un elemento muy importante para la cultura por el propio sentido de las bibliotecas, ya en su origen para almacenar el conocimiento del frágil transcurso de la memoria. Pues cuando en aquella época de la Grecia prematura, podríamos llamarla así, los historiadores creo que la llaman arcaica, etc., tenían esa manía de repetir las cosas hasta memorizarlas. Pero claro, el conocimiento humano solamente podía ser lo que fueras capaz de recordar. De ahí la necesidad de almacenar por escrito la palabra. Y entre esa palabra se encuentra la palabra poética. Una palabra que ocupa o suele ocupar pequeñas partes en las bibliotecas, también en las librerías y posiblemente en las colecciones privadas y personales de la gran mayoría de las personas. Los que estamos aquí, creo que por el hecho de participar o asistir a la Ágora de la Poesía, tenemos cierta, por decirlo de alguna manera, cierta propensión hacia el contenido poético, hacia la lírica, hacia la poesía. Y esto es un hecho que ninguno podemos negar y que tenemos que entender. Quizás sea uno de los casos raros en los que la poesía prevalezca frente a la prosa. Hoy inauguramos una biblioteca de libros libres de mano de A Plena Cultura y el Ayuntamiento de León, que tiene un carácter exclusivamente poético. Es una biblioteca solo para libros de poesía y además libros que cualquiera puede coger y dejar. Y lo han hecho, esta instalación se ha hecho al lado de un banco. Me parece una metáfora absolutamente pertinente, porque tienes el banco donde coges el libro, te sientas entre los árboles en un lugar notablemente privilegiado, con una de las obras de la arquitectura y quizás de la orfebrería de la piedra española, y además puedes incluso llevarte el libro a tu casa y devolverlo. No voy a extenderme porque entre vosotros y yo no soy un experto en bibliotecas, solo un aprendiz de poesía que conoció el Ágora de pequeñito y lleva viniendo aquí desde que tiene 14 años. Así que gracias a todas las personas que han hecho posible que este Ágora tenga lugar, a Ramiro Pinto, al Ayuntamiento, a la Subdelegación del Gobierno, etc. Quiero cederle la palabra a la concejala de Educación, a Mercedes Escudero, a la que agradezco su asistencia y la colaboración que ha hecho y que ha tenido lugar para que esto esté hoy aquí. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un auténtico placer para mí que en mis primeros pasos como concejala del Ayuntamiento de León esté el Ágora de Poesía. Venir hoy aquí es un honor para mí. Y hacerlo para estrenar este punto libros libres, más aún. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo el trabajo de mi antecesora en el área de educación, a mi compañera Everia Fernández, así como el esfuerzo realizado por el Servicio de Bibliotecas Municipales. Juntos han hecho un trabajo en estos últimos 4 años cuya senda seguiremos para seguir fomentando la lectura entre los leoneses. Una actividad indispensable que ha de pasar por los más pequeños y por todos los géneros, sin que nunca falte en León la cultura, a la que también rendís homenajes desde el Ágora. Que nunca os falten las ganas de seguir siendo vigías de la poesía, que nunca dejéis de poner la voz a los versos desde este anfiteatro que lleva ya para siempre vuestra huella. Mi agradecimiento hoy también para la Asociación A Plena Cultura por lanzar la iniciativa Libros Libres, con quien hemos colaborado para hacer posible este punto de intercambio de libros en la calle. Su ofrecimiento al Ayuntamiento de León ha hecho posible que hoy estrenemos este estante, en el que encontraréis poesía, pero también otros géneros, en el que los lectores podrán conocer otros mundos y vivir otras experiencias en ellos. Los libros son, sin duda, la mejor fuente de conocimiento, una puerta hacia la libertad y una excelente medicina. Ahora solo me queda animar a los leoneses a compartir sus lecturas
En este punto podrán elegir un libro, podrán llevárselo a casa, leerlo y después depositarlo aquí de nuevo, en este mismo sitio, y que otros lectores puedan disfrutar de él. Además, aquel que quiera también va a poder dejar sus lecturas para poder compartir esos libros. Libros compartidos en un lugar donde se comparte la poesía. Felices lecturas, buenos versos y larga vida al Ágora de Poesía. Las dos patas de esta biblioteca son, por un lado, el Ayuntamiento de León y, por el otro lado, la Asociación A Plena Cultura, cuyo presidente, Santiago Asenjo, tiene el placer de acompañarnos hoy aquí. Gracias. Buenas tardes, pues gracias Alberto, sí que es realmente un auténtico placer. Para empezar, como estamos en un sitio de poesía, pues nada mejor que aquellas versitos de Gabriel Celaya, que tantas veces los que tenemos cierta edad hemos escuchado, que la poesía es un arma cargada de futuro. Quizás los más jóvenes no lo hayan oído, pero nosotros sí, y en mi caso no nos cansamos de escucharlo, y en algún otro también. Pues sí, efectivamente, yo estoy aquí como un representante de A Plena Cultura, que es una asociación que relativamente hace poquito que la hemos creado, y el acrónimo responde a las siglas de Asociación para generar proyectos de animación a la lectura, de naturaleza y de cultura, fundamentalmente en el ámbito rural y en los pueblos, pero bueno, también en la poesía. Ya lo ha dicho la actual concejala Mercedes, ha agradecido y muchas gracias por el agradecimiento. A su lado también está Evelia, que estaba en su momento y que fue quien favoreció el que esto estuviera aquí. Y yo, obviamente, tengo que dar las gracias a las personas que han hecho posible que nuestra humilde intento o propuesta pues llegara a fin término, a buen término, que en realidad el buen término es también lo que dijo la concejala, que los leoneses o los transeúntes del Camino de Santiago cojan sus libros y dejen sus libros aquí, y sobre todo que lean, sean niños de 3 años o personas como mi madre, que va a hacer 95 años, ¿no? Es decir, todo el ámbito de la lectura es fundamental. Y agradecimiento debe empezar por Jesús, que no sé dónde está Jesús, aquí está. Jesús, que era el secretario que estaba en la Concejalía de Cultura, y la anécdota es que un día a las 8:30 de la mañana con mi coche traje la mini biblioteca desde Villaverde de Arcayos, que la hizo un jubilado que se llama Serafín, y entonces entre Jesús y yo la sacamos, y desde mayo estuvo allí custodiándola, supongo que esto se puede contar, custodiándola hasta que felizmente se pudo poner aquí gracias a la implicación de todos. El siguiente a María Dolores Martínez Lombo, que es la responsable de las bibliotecas municipales, también empeñada en que esto saliese para adelante. Evelia, como acabo de comentar, la anterior concejala de Cultura, que tuvo interés en que esto saliera adelante, y obviamente la nueva concejala Mercedes, a lo que le agradezco. Hay un culpable allí, que es Ramiro, el señor ese que tiene poco pelo en la cabeza, pero eso lo dejo para después, para después. Porque, ¿por qué está aquí esto? Es decir, un buen día, cuando estábamos en los proyectos, porque tenemos varios proyectos de A Plena Cultura, entre ellos el que ahora, ayudando a Carmen Busmayor, que no pasa precisamente por sus mejores momentos, creíamos que podía traerla a su hija hoy aquí, pero creo que no está. Acabamos de celebrar hace poquito los versos en el Alledo, su 15ª edición, no pudo asistir, pero bueno, estábamos con ello, me encontré con Ramiro y estábamos con estas cosas de la poesía, y el Ágora de Poesía, que ha editado varios libros. Yo le comenté, dije, Ramiro, estamos haciendo una biblioteca especializada de poesía
en un pueblo precioso, en un hayedo espectacular, el más occidental de Europa, que es Busmayor. Y dice, oye, pues mira qué sitio magnífico para que tengas allí los libros de poesía que durante 10 años hemos ido editando en el Ágora de Poesía, y además hasta me dio el manuscrito y el diploma que le concedió el Ayuntamiento de León al Ágora de Poesía. Y allí van a estar, ya tenemos 1500 libros de poesía en Busmayor, en una casa que una parte de ella fue de la familia de Carmen Busmayor. Y ahí está, aún no se ha inaugurado, pero seguiremos creciendo porque estamos recibiendo libros incluso con dedicación de los distintos poetas, y allí estará en una vitrina, Ramiro, los libros que habéis editado del Ágora de Poesía y los diplomas. Y digo que es culpable porque dice, oye, qué buen sitio para poner allí una mini biblioteca de intercambio de libros. Y recuerdo en aquella conversación que hacía un tiempo, en uno de los viajes de Erasmus que había hecho a otro país, en Bérgamo, en la calle de Bérgamo lo había visto una especie de pajarera hecha con palés. Digo, qué cosa más curiosa, allí en medio de la calle, 2 pisos, y resulta que estaba llena de libros, ¿eh? Y claro, empezamos a buscar en otros países y en otras ciudades, y también en España, seguro que lo habéis visto, y empezamos a mirar, y resulta que es un movimiento que parece ser que se sitúa en 2009, y es una especie de homenaje que un hijo hizo a su madre, que era maestra, y en el jardín de casa se le ocurrió poner una casetita de libros abiertos y libres y disponibles para que quien quisiera los pudiera coger, llevárselos y leer. Y como bien dijo la concejala del proyecto, es efectivamente es decir, los libros que aquí se depositen son para que quien quiera los coja, los lea, aquí en un sitio espectacular, precioso. Muchas gracias por haber elegido el sitio, y en un banco, y además en pleno Camino de Santiago, o sea, mejor imposible. Y así surgió. Amalgamamos aquella historia y hemos tardado un tiempo en poner esta mini biblioteca aquí, pero es que ya tenemos en Puebla de Sanabria una, en el Instituto de Puebla de Sanabria, acabamos de inaugurar una también que ya la gente del pueblo no sabía, que se llamaba el Truébano, que era un truébano, y resulta que en León hay un pueblo que se llama Truébano y otro en Asturias, y eran las antiguas colmenas. Bueno, pues en el pueblo ya nadie sabía qué significaba truébano, se lo asociaban a veces a una mujer, entonces así, el llamarles truébano, ¿no? Pero bueno, ahora está allí, y en Busmayor ya está la mini biblioteca Ramiro también, habrá que inaugurarla, y la hicieron Asprona Bierzo, los chavales de Asprona Bierzo, ¿eh? Entonces esta es un poco la historia, y aquí hemos puesto una plaquita, como en todas las mini bibliotecas, que hay un código QR, el logo, y pone Libros Libres, Red de Bibliotecas, ¿eh? En estos momentos le hemos puesto el número 10 porque es el 10º aniversario del Ágora de Poesía. Y ya me he extendido demasiado. Muchas gracias. Buenas tardes. Como trabajadora del Ayuntamiento de León y responsable del Servicio de Bibliotecas Municipales, dependientes en la actual legislatura de la Concejalía de Educación, Turismo e Igualdad, y con la autorización de la concejala responsable del Servicio de Bibliotecas, Mercedes Escudero, os explicaré un poquito nuestra participación en esta iniciativa presentada en su momento por la Asociación A Plena Cultura a la anterior concejala de Acción y Promoción Cultural, Evelia Fernández. Como es evidente, por la temática de la iniciativa, se encargó al Servicio de Bibliotecas la tramitación del expediente para la adquisición de una pequeña biblioteca de libros libres y para la aprobación del gasto que correrá a cargo del presupuesto de inversión para mobiliario que el Ayuntamiento destina al Servicio de Bibliotecas, por lo que esta pequeña biblioteca pasará a formar parte del inventario de bienes muebles del Ayuntamiento de León. Esta intervención institucional a través de las bibliotecas, consideradas como las verdaderas oficinas municipales del libro, es una importante actuación de fomento lector que promocionará la lectura de la poesía en este espacio donde mensualmente suenan los versos del Ágora.
Por último, solo queda señalar el entusiasmo con el que se ha trabajado en equipo desde diferentes dependencias municipales y con la asociación Con Santiago a Plena Cultura para hacer realidad este interesante proyecto. Como bien ha dicho Santiago, estaremos ahí, Mercedes, para continuar la labor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hola, buenas noches. Soy Carmen Tejero y voy a leer mis experiencias con los libros y las bibliotecas a través de toda mi vida. Y felicitaciones a todos que lo hayan hecho posible esta iniciativa. Pasión por las bibliotecas y los libros. La biblioteca de mi padre ha sido un acontecimiento capital de mi vida. El origen de su biblioteca se encuentra en su niñez. Sus preferencias estuvieron centradas en la historia de España, literatura, geografía y como tema primordial lo local, todo lo relativo a León, destacando entre sus ejemplares libros de la generación del 27 y del 98 y ediciones antiguas del 18 y 19, libros raros y curiosos que se encuentran guardados en la Biblioteca de Castilla y León. Nunca proyectó la biblioteca con interés propio, sino procurando que estos libros sirvieran para la cultura y la difusión, porque esta era su razón de ser. Dedicó toda su vida a leer, anotar y escuadriñar cualquier noticia que sobre León apareciera en el más recóndito periódico, libro, revista, para hacer una bibliografía leonesa, trabajando en todas las bibliotecas de León. Eran una extensión de su biblioteca. Debido a esta pasión por los libros y bibliotecas, mi padre me inculcó esta afición desde muy pronto. Tuve el carnet de usuario de la biblioteca pública, utilizando el préstamo. Así me formé en la lectura, sacando diversos libros que me iniciaron en el placer de la lectura, siendo mis principales autores Charles Dickens, Vicky Vaughan, Peas Bull, Moravia, Gogol, Dostoyevsky, Gorky, Benito Pérez Galdós, León Felipe, Pessoa, etcétera, etcétera. Mi padre me compraba ediciones originales de los libros que más me impactaban. Así fue Gorky, la madre, realizada en Moscú en ediciones en lenguas extranjeras, con ilustraciones y otras muchas obras, en la que me hizo apreciar el objeto artístico del libro. Después marché a Valladolid, en la que disfruté de la biblioteca de la universidad. Allí se me abrió un nuevo mundo de esperanza y grandes amigos. La biblioteca se extendió a la cafetería. Allí, mientras tomábamos un café, debatíamos y leíamos y luchábamos por un mundo mejor. Un viaje a París, al centro Georges Pompidou, me cambió mi manera de pensar respecto a las bibliotecas. El libro desacralizado, la biblioteca como lugar de acogida y de formación para todas las clases sociales, en la que había una gran convivencia de todo el mundo. La BPI en toda su libertad. Posteriormente volví a León y en la universidad tuve la suerte de conocer a Carobel, que también amaba a los libros y a las personas. Tenía un gran interés de que la gente conociera las prácticas bibliotecarias. Con ella empecé a aprender las reglas de catalogación, las listas de encabezamientos de materia para las bibliotecas públicas y la clasificación decimal universal, y conocí el trabajo técnico de las bibliotecas. Finalmente, la Biblioteca Azcárate como centro de conservación, preservación y difusión del patrimonio bibliográfico, nuestra memoria a través de los tiempos. Como dice Estefanía Zanetti en la nueva crónica, la biblioteca secreta, los libros y las enciclopedias dispuestas por todas las paredes me circulaban de renovado entusiasmo y la inspiración, como si no tuviesen polvo, sino el mismo espíritu que guiaba a los poetas de la espadaña. Gracias a todos de corazón y que contribuyamos a formar un paisaje bibliotecario en todos los lugares de nuestra ciudad. Ya está. Un poema que ella escribió y que se lo tituló Preferencia.
Lejos de todo aquello que sin permiso entra en el sueño incomodando, cantan las ranas en las charcas para los heridos por la melancolía. Lejos de las malas lenguas afanosas, la tarde llega con el cielo encapotado. Un verdecillo ajeno alimenta su pollada, pero octubre, con su vara mágica, ha dictado su sentencia. Se desgarrarán las nubes. Cundirá la lluvia tanto como el trueno y su estampida, como el trueno, la lluvia y el relámpago, a bordo de unos ojos azules, tus ojos, a golpe de amor. Y hacemos unas versos recitales también. Me alegro mucho.